Buenas tardes a todos, mi nombre es Salma Martínez, soy tecnóloga en salud ocupacional e ingeniera prevencionista, y bueno, les voy a dejar aquí grabada la clase de salud ocupacional. Les voy a compartir la presentación. Bien. Los temas que vamos a ver es en relación a lo que es la definición de salud ocupacional. Vamos a ver un poco la evolución del trabajo, cómo ha ido cambiando hasta nuestros tiempos, concepto de salud y los determinantes, la cultura de seguridad, algo de medicina laboral, lo que son las enfermedades profesionales, los accidentes, riesgos y peligros, actos y condiciones inseguras. Según la definición de la Organización Mundial de la salud se refiere a una actividad que es multidisciplinaria y que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina lo que busca es controlar lo que sean los accidentes y enfermedades mediante la reducción de los riesgos. Como dice acá, es una actividad multidisciplinaria porque actúan varios profesionales para lo que es en la protección de la salud de los trabajadores, como por ejemplo un médico laboral, un prevencionista, un tecnólogo en salud ocupacional, se puede incluso incorporar en el trabajo un psicólogo, y bueno, todos esos pueden ayudar a mejorar las condiciones de trabajo. Después vamos a ver más adelante lo que es accidentes y enfermedades profesionales. ¿Cuál es el objetivo principal de la salud? Por más que diga del título sea salud ocupacional, trata de la salud y la seguridad, las dos cosas. El objetivo es prevenir accidentes y enfermedades profesionales para proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores. Ese es el mayor objetivo que tiene la salud ocupacional. Prevenir que los trabajadores puedan sufrir algún accidente o alguna enfermedad. La idea es de prevenir todo accidente, se puede prevenir. Después, durante una investigación de un accidente, se pueden ver las causas. Los accidentes son multicausales, generalmente no es una sola causa. Esto es una cifra de la OIT, de una estadística, donde dice que cada año fallecen en el mundo más de 2 millones de personas a causa de enfermedades y accidentes laborales. Además, también se registran más de 200 millones de casos por dolencias profesionales al año. Por lo tanto, la salud ocupacional se ocupa de vigilar la salud y la seguridad en el trabajo, y tiene como objetivo ser un apoyo para el trabajador y mantener la capacidad del trabajador dentro de la empresa, ¿no? O sea, que esto se trata de lo que es la vigilancia de la salud y la seguridad, o sea, de prevenir accidentes mediante la identificación de los peligros que tengan en el trabajo y la evaluación de los riesgos a modo general. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de trabajar a favor de la salud y la seguridad? Es que reduce la rotación de los trabajadores y el ausentismo laboral. También mejora lo que es el clima laboral y la motivación del trabajador. También influye mucho en lo que es las pérdidas y los costos que conllevan las enfermedades y los accidentes de trabajo. Pérdidas para la empresa, pérdidas para el trabajador, hasta la familia pierde, ¿no?, cuando hay un accidente o una enfermedad. Bueno, un beneficio general para la sociedad en el tema de seguridad social, costos sanitarios, indemnizaciones y demás. Esto es a modo informativo. El 28 de abril se festeja el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, con un mensaje muy lindo este año. Cada año cambian los afiches, y este año trata de la seguridad y la salud positiva, y dice ahí actuemos juntos, que es un mensaje muy certero, porque en realidad es la única manera de que funcione la salud y la seguridad, es que cada participante
actúe a favor de la seguridad, ¿no? No es el trabajo solamente del prevencionista, no es solo el trabajo del médico laboral, sino que todos deben comprometerse con la seguridad en el trabajo y la salud para que funcione realmente y para que mejore las condiciones de trabajo. Un vistazo medio rápido de lo que fue el trabajo, la evolución, cómo fue evolucionando. Esto es una imagen que antiguamente se trabajaba sin ninguna protección, ¿no? Ahí los vemos trabajando sin ningún tipo de seguridad para la caída de alturas, por ejemplo. No se veía antes lo que era la prevención de accidentes, lo tenían algo como naturalizado, ¿no? Un accidente era una fatalidad, cosas que pasan, desgracias, y en realidad es totalmente, se puede prevenir, ¿no? Es totalmente fácil no fácil, digamos, de prevenir, sino de detectar cuáles son las causas de los accidentes. Bueno, ¿qué es el trabajo? Bueno, el trabajo es cumplir con una actividad física, ¿no? O intelectual, ya sea remunerado o no, es una actividad, se considera igual trabajo, ¿no? Es el concepto central que organiza una sociedad. Antiguamente el trabajo era esclavista, ¿no? Lo que había era, lo que existía era la esclavitud, sin goce de salario, por supuesto, en condiciones totalmente deplorables de salud y de seguridad, extensísimas jornadas laborales, y bueno, trabajaban realmente hasta morir. Después se pasó a la agricultura, se pasó al trabajo de artesanía, de la cerámica, trabajos manuales, y durante la esclavitud la fuga fue el único mecanismo que tuvieron para reaccionar frente a los abusos de los amos. Después los artesanos comienzan a organizarse en gremios, y el trabajo comienza a adquirir una valoración más positiva, ¿no? Empiezan a tener sus primeras ganancias. Un cambio importante en el trabajo fue la revolución industrial, donde aparecen las máquinas, aparecen nuevos riesgos de atrapamiento, riesgos de sobreesfuerzo, son distintos, ¿no? Es otra actividad, son otros riesgos. En la revolución industrial, con el aumento de la productividad, también, como les decía, se incrementan los riesgos para los trabajadores. Empiezan a ocurrir un montón de incidentes y enfermedades laborales, ¿no? No solo lo que son accidentes, sino enfermedades laborales, que vamos a ver bien la definición ahora un poco más adelante. Aparecen las máquinas, las fábricas de automóviles también, donde se hace mucho el tipo de trabajo en cadena, ¿no? Que conlleva otros riesgos de movimientos repetitivos, por ejemplo, de estar muchas horas de pie parados, trabajos monótonos, rutinarios. Empieza a disminuir lo que es la producción artesanal y se empieza a expandir lo que es la maquinaria, la industria. Por eso es la revolución industrial. Las jornadas de trabajo son extensas, de 15 a 18 horas diarias. Trabajan niños, trabajan mujeres embarazadas, todas por el mismo... trabajan a la par de los hombres y los ingresos son menores, ¿no? Bien, entonces acá empiezan a formarse los gremios para reclamar lo que es salarios justos, mejores condiciones de trabajo, reducción de las jornadas laborales también a 8 horas. También reclaman lo que es la eliminación del trabajo infantil, se considera más la maternidad y reclamos de desempleo, o sea, de la jubilación. Se manifiestan en huelgas, rompen máquinas, la manera de reclamar sus derechos fue haciendo sabotaje, rompiendo máquinas, etc. Y empieza entonces a reconocerse un poco más, el trabajo exige un esfuerzo físico, un esfuerzo mental, se reconoce el trabajo como central en la organización de una sociedad. Empieza
a ver la importancia de lo que es el trabajo y el trabajador. Lo mismo que el Día Internacional de la Mujer, también lo que ahí se conmemora es el reclamo de estas mujeres en una industria textil, que 140 de ellas mueren en esa protesta por bajos salarios y por trabajar en condiciones inhumanas. Ahora, estas son unas preguntas. ¿Consideras que en la antigüedad el trabajo era saludable? Por supuesto que no, el trabajo no era saludable, no estábamos hablando de la esclavitud, estamos trabajando de largas jornadas laborales, de que trabajaban niños, de que trabajaban mujeres, y bueno, ni que hablar, las condiciones eran totalmente deplorables. Y si hemos mejorado últimamente las condiciones laborales, yo pienso que sí, o sea, sí, se ha mejorado, de a poco, hay mucho todavía para mejorar, pero ¿qué es lo que ha cambiado en la actualidad? Bueno, ahora tenemos más normativa que se refiere, referido a la seguridad, más norma que apoya al trabajador, que cuida de su salud, que cuida de su seguridad, y hay normativas específicas también, de algunas para cada rubro, como la industria química, por ejemplo, como el agro. Entonces, de a poco se están mejorando las condiciones, hay reducción de las jornadas laborales, ya llegamos a las 8 horas, ¿no? Lo que se pedía en la antigüedad, y cada vez también bueno, ahora con la incorporación de prevencionistas en el trabajo, todo eso va mejorando las condiciones laborales. El concepto de salud, ¿qué dice? Bueno, el concepto de salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Esto es un concepto bastante amplio, ambicioso, ¿no? Porque no es fácil para una persona estar bien física, mentalmente y socialmente, ¿no? No, o sea, no es solamente el no estar enfermo, el no padecer una enfermedad y estoy saludable, no. Acá abarca lo mental, lo físico y lo social. Lo físico, lo que se refiere al buen funcionamiento del cuerpo, ¿no? Cómo nos alimentamos, cuál es nuestro estilo de vida, si hacemos deporte o no. Lo mental tiene que ver con la capacidad que tiene el individuo para superar dificultades, la mente clara, cómo expresa sus emociones, cómo maneja el estrés, por ejemplo. Y lo social se refiere más con las necesidades básicas en el entorno en lo que vivimos. Esto es lo mismo que le decía hoy, el cuerpo, tener buenos hábitos de higiene, de nutrición, de deportes. Lo social se refiere más a la familia, a los amigos, cómo te relacionas con las personas. Y lo mental es por ejemplo, sentirse satisfecho con uno mismo, aceptarse, expresar las emociones, como decía hoy. Bueno, eso sería el concepto amplio de salud, ¿no? Que contempla esto, lo físico, lo mental y lo social. Bien. Y la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que dice? ¿Cuáles son los determinantes de la salud? ¿Cuál es las condiciones que determina estar más sano o menos sano? Bueno, son todas las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, o sea, todo el entorno, hasta la cultura que tenemos, hasta la educación, todo eso influye. También es un determinante de la salud. Acá en esta imagen, por ejemplo, dice que los estilos de vida influyen un 43% en la salud, ¿no? Lo que es la alimentación, el deporte, etcétera, ¿no? Hasta la salud mental, todo. La biología humana un 27%. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener genética de enfermedades, alguna enfermedad que sea hereditaria, u otras patologías, porque cada ser es único, es individual, cada uno le puede afectar más una cosa que otros. Y bueno, tenemos un 19% que es lo que influye el ambiente y un 11% los sistemas de salud.
Bueno, la salud influye positivamente cuando la salud permite que el buen desempeño laboral. Al tener buena salud, nosotros nos desempeñamos mejor en el trabajo, ¿no? Y si la salud no está bien, o los accidentes o las enfermedades laborales nos pueden afectar también lo que es la salud, ¿no? Al no tener una buena salud tampoco vamos a estar bien en el trabajo, no vamos a rendir lo suficiente, pero es como ¿cómo les puedo explicar? Un ida y venida, digamos, con el trabajo, ¿no? El que nos contrata nos tiene que dar las mejores condiciones para trabajar, ¿no? Porque las personas no son máquinas, son personas. Así, cuanto mejores sean las condiciones de trabajo, mejor va a rendir el trabajador. Bueno, y acá vamos a hablar un poco de la cultura de seguridad. La cultura de seguridad es básicamente el comportamiento diario que debe tener un trabajador, cuáles son sus hábitos referidos a la cultura de seguridad. En la plataforma también van a tener un cuestionario referido a estos temas que estoy dando ahora. Básicamente, como les decía, la cultura de seguridad es la forma como se comportan los miembros de una organización, o sea, cómo se comportan los trabajadores cuando nadie los está mirando, a ver si realmente tienen esa cultura adquirida de seguridad, si se cuidan porque realmente son conscientes de que el que se va a dañar, el que se va a lastimar, va a ser uno, si no se cuida, y no que lo hagan por obligación, porque me están controlando, ¿no? Eso sería lo óptimo que se desearía llegar en un lugar de trabajo, a tener una cultura de seguridad positiva, a que todos tengan el mismo objetivo de cuidarse y cuidar a su compañero también, de no generarle o algún accidente, o tal vez puede ser un compañero que esté distraído y podamos hacerle ver que esa distracción lo puede llevar a un accidente. Esa conciencia de seguridad sería lo ideal en una empresa de trabajo. La medicina laboral lo que hace es, está orientada a lo que es a la prevención y promoción de la salud en el trabajo, ¿no? Si bien el prevencionista detecta lo que puede llegar a ser enfermedades profesionales, el médico laboral lo que le hace es un seguimiento y determina después si hay que hacerle análisis clínicos o qué otras evaluaciones se puede hacer, o tal vez mediciones, etc. Pero no los quiero marear demasiado con eso. Por ejemplo, en sus casas, ¿qué cosas hacen para prevenir accidentes? O en la calle, ¿qué cosas hacen para prevenir, para evitar que ocurra un accidente o por su seguridad? Algunas cosas que generalmente se hacen es, por ejemplo, es evitar, bueno, no tener alfombras que puedan generar tropiezos, ¿no? Que no estén, lo mismo que los juguetes en el piso, que puedan generar resbalones, caídas. Bueno, no sé, el hecho de apagar una garrafa, de cerrar la válvula de la garrafa, de sacarla hacia afuera, de que son ejemplos que le estoy dando, ¿no? De que una olla, colocarla, taparla y colocarla en la hornalla más atrás, para evitar que los niños la toquen. Hay muchas medidas de seguridad que tomamos en la casa. En la calle, por ejemplo, colocarse el cinturón de seguridad, esperar el semáforo verde para cruzar, etcétera, ¿no? Colocarse el casco si van en moto, mirar para cruzar, todas esas medidas de seguridad, ¿no? Las tenemos en cuenta. ¿Por qué? Para evitar que nos pase algo, evitar tener un accidente nosotros o nuestra familia. Bueno, en el trabajo es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué no cuidarse en el trabajo? ¿No? ¿Por qué no cuidar también, no cuidarse uno y cuidar a sus compañeros? Porque a veces hay cosas, como les decía hoy, que pueden afectar la seguridad de sus compañeros también. Las enfermedades profesionales, según la definición, son aquellas causadas por agentes físicos, químicos o biológicos que son utilizados
o manipulados durante una actividad laboral que estén presentes en el lugar de trabajo. Se los explico. Las enfermedades profesionales a veces pueden demorar años en aparecer. No es como un accidente sucede de forma rápida, repentina y es fácil de ver porque provoca una lesión, un daño a la propiedad, por ejemplo, o daños materiales, ¿no? Pero es algo rápido, espontáneo el accidente. Sin embargo, la enfermedad profesional es mucho más difícil de detectar y tiene que ser por un riesgo, por un riesgo del trabajo, un riesgo físico, por darles un ejemplo, el ruido, que puede ocasionarles una pérdida auditiva. La pérdida auditiva es una enfermedad profesional, o sustancias químicas que pueden provocarles también algunas enfermedades o biológicos. El decreto 210 del 2011, si les interesa, quieren anotar, porque esto es un resumen, tiene una lista con las enfermedades profesionales, ¿no? Una lista de agentes, ya sean físicos, químicos o biológicos, que pueden generar enfermedades profesionales, siempre y cuando el trabajador esté expuesto a ese riesgo en el trabajo, que sea comprobable. Esto no quiere decir también que todos los trabajadores que estén expuestos a polvo van a generar una neumoconiosis, ¿no? Porque, como les decía, la genética a veces varía entre uno y otro, unos se pueden enfermar, otros no, pero sí lo que hay que hacer es prevenir si hay un riesgo, ¿no? Por ejemplo, enfermedades del sistema respiratorio, neumoconiosis, etcétera, aquellas enfermedades que causan cáncer, como el amianto, el asbesto, pérdida auditiva. Les doy un ejemplo. Un trabajador del tambo que trabaja con vacas, atiende partos y puede llegar a contraer una enfermedad profesional, una brucelosis, por los fluidos, los líquidos del ganado. ¿Cómo se previene? Vacunando el ganado, usando equipo de protección personal, guantes, mascarilla, etcétera, la higiene en el sector. Pero lo que quiero que vean es la relación de ese trabajador con esa actividad. El accidente, lo que les explicaba hoy, sucede de manera repentina y puede ocasionar daños ya sea a la persona o a las instalaciones o maquinarias. Acá vemos accidente versus trabajo. Perdón, accidente versus enfermedad profesional. El accidente de trabajo es por causas externas, obviamente como la enfermedad profesional igual, que provoca una lesión, ya sea directa al organismo, pero es fácilmente identificable. Casi siempre es impredecible, aunque depende de la exposición de factores de riesgo, y se presenta de forma súbita. Y la enfermedad profesional es también causada por causas externas, pero por agentes que penetran en el organismo, y es más difícil de identificar. La aparición puede ser previsible mediante reconocimiento y análisis médicos también, y es el resultado de un proceso lento y progresivo. Por ejemplo, acá tenemos una misma tarea, una misma actividad, ¿no? O sea, la misma actividad, a él se le puede caer ese cajón en el pie, le provoca un daño, entonces ahí eso es un accidente. Pero también el transportar esos cajones le puede provocar un daño al lumbar, entonces ahí ya estamos hablando de una enfermedad profesional, o una tendinitis por movimiento repetitivo, etc. En el dibujo de abajo lo mismo, si levanta esa maceta, si se le cae en el pie es un accidente, le va a provocar un daño. Y al levantarlo le puede causar una lesión en la columna, que sería una enfermedad profesional. Bueno, estas preguntas no van. Lo que es riesgo y peligros, se los voy a decir. A ver, no, quiero que sepan nada más que no es lo mismo peligro que un riesgo, porque el peligro se identifica, se puede identificar, es una fuente, una situación o un acto que puede causar un daño, ¿no? O una lesión.
Por ejemplo, una fuente de peligro podría ser es el lugar donde procede el peligro, ¿no? Un tablero eléctrico. Una situación peligrosa es cuando pisamos un suelo mojado o trabajamos en un trabajo en altura. Y un acto peligroso podría ser fumar cerca de materiales inflamables. El acto peligroso es lo que hace la persona que sea peligroso. Acá en las imágenes tenemos una fuente, el tablero eléctrico, una situación de peligro es esa escalera resbalosa, y un acto inseguro es subirse sobre baldes para utilizar un destornillador en vez de utilizar una escalera. El ejemplo de abajo es una escalera, ¿no? La fuente de peligro es la escalera. Si la escalera, si la escalera no tiene barandas, es una fuente de peligro. Un acto peligroso, bajar corriendo. Y una situación peligrosa es resbalarse en esa escalera, ya sea porque no se tenga algún material resbaloso como aceite o etcétera. El riesgo, sin embargo, se evalúa. El peligro podemos decir que es lo que vemos. Rápidamente podríamos, una definición un poco casera, podríamos definirlo como lo que vemos. Y el riesgo hay que evaluarlo. Bien, porque el riesgo es qué probabilidad hay de que ocurra un daño. O sea, que de un peligro puede haber varios riesgos. Decíamos que el riesgo se evalúa, después lo vamos a ver un poco. Acá tenemos un ejemplo. El león es un peligro. Cuando la persona se acerca al león, ya corre un riesgo de que el león lo muerda, un riesgo de que, etcétera, o que lo lastime. Cuando al león lo encierro dentro de una jaula, ahí controlo el riesgo, ¿no? Ese riesgo va a ser más bajo. A eso es lo que voy cuando yo digo que el riesgo se evalúa. El riesgo puede ser bajo, moderado, alto o muy alto, ¿no? Todo depende cómo se controle. Así que el peligro lo que vemos y el riesgo lo evaluamos. El riesgo lo evalúa el prevencionista mediante metodologías. Bien. Esto sería otro ejemplo. El riesgo sería la tormenta, el peligro sería la tormenta y el riesgo sería una descarga eléctrica, tener contacto eléctrico. Esto no va. Bueno, esto es una clasificación de los riesgos, pero no los quiero marear. Riesgos físicos, químicos, biológicos, toda esa lista hay de riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, mecánicos. Los riesgos físicos, lo que se refiere a la iluminación, ruido y vibraciones, etc. Bien, todo, o sea, eso para que vean todos los riesgos que tenemos en el trabajo. Ahora, hay que ver si el riesgo que estamos expuestos es alto, bajo o moderado. Los riesgos químicos se clasifican en polvos, gases, vapores, humos, neblinas, líquidos. Puede ser el polvo de madera, puede ser polvo de papel, de cualquier producto químico también. Los biológicos se refiere a hongos, virus, bacterias, parásitos, levaduras, etc. Los ergonómicos es todo lo que levantamos, o sea, todo el movimiento, o sea, las posturas, levantamiento de carga, todo eso puede generar riesgos ergonómicos, movimientos repetitivos también. Lo psicosocial se refiere a toda la carga mental que podemos tener en el lugar de trabajo, violencia laboral, el mobbing, acoso sexual, no sé, conflictos en la familia, como le decía, también esto es bastante personal, no todos manejamos el estrés de la misma manera, no todos nos va a afectar el mismo puesto de trabajo, capaz que le afecta más a uno y otros lo llevan mejor. Pero está bueno identificar esos riesgos para ver, porque se puede repetir en más de un trabajador y a ver
¿Qué medidas se debe tomar? Bueno, riesgos mecánicos, más que nada lo que es riesgo por atrapamiento, riesgo de herramientas, bueno, hay riesgos de seguridad también, de caídas de altura, de tropiezo, de cortes, etc. Acá tenemos cómo se evalúa el riesgo, alto, moderado, bajo, según esa metodología que aplica el prevencionista. ¿Cómo la aplica? Teniendo en cuenta tenemos en cuenta el peligro, ¿no? De ese peligro. La persona, ¿cuánto tiempo está expuesta a ese peligro? ¿Cuáles serían las consecuencias por ese peligro, ¿no? Si serían las consecuencias muy altas o bajas, pero, y la probabilidad que ocurra, porque tal vez esa persona, o sea, es algo muy remoto y la probabilidad es muy baja, entonces al evaluarlo el riesgo da bajo, entonces el riesgo está, pero el riesgo es bajo, está controlado, etc. Bueno, los accidentes no ocurren por casualidad, estos están atribuidos ya sea a actos inseguros o condiciones inseguras, que son cosas diferentes. Acto inseguro se refiere al fallo humano y condición insegura al ambiente de trabajo. Por ejemplo, actos inseguros es cuando la persona está consciente o no está consciente, ¿no?, de lo que hace, porque a veces puede ser que lo haga por falta de capacitación o por falta de conocimiento o porque está distraído, y hay veces que lo hace consciente, como por ejemplo no colocarse el equipo de protección personal porque no quiere nada más, ¿no? No ir a buscar una escalera y prefiere subirse sobre baldes. Otros actos inseguros serían quitar las protecciones de las máquinas, consumir bebida alcohólica, etc. Hay muchos actos inseguros. Acá vemos algunas imágenes de actos inseguros. Y la condición insegura se refiere al ambiente de trabajo. Bien. Acto inseguro es lo que hace la persona, y la condición insegura es el ambiente de trabajo, como por ejemplo techos con peligro de derrumbe, instalaciones eléctricas peligrosas, cables con empalme, pisos averiados. La cuestión es que las estadísticas dicen que una condición insegura puede causar un 20% de los accidentes, mientras que los actos inseguros causan un 80% de los accidentes. Condiciones inseguras, ejemplos. Bueno, algunos riesgos, bueno, eso los podemos ver en la segunda clase, riesgos más específicos de la tarea, y esto también sería como unas imágenes para identificar, para que empiecen a afinar el ojo de cuáles serían los peligros o riesgos que pueden haber en estas actividades. ¿Bien? Cada trabajo tiene sus riesgos, como por ejemplo el sobreesfuerzo por levantar cargas pesadas, la caída de objetos sobre las personas, proyección de partículas, inhalación de polvos. Todo eso es una lista de riesgos que puede haber en el trabajo: cortes, golpes por herramientas y máquinas, exposición al ruido también, contacto eléctrico que hay en todos lados, porque desde las herramientas manuales hasta en nuestra casa tenemos instalación eléctrica, así que el riesgo está presente en todos lados. Bueno, solo me queda despedirme, desearles suerte con la evaluación, y nos vemos la clase 2. Muchas gracias.